introducción del libro o... No, más bien, perdóname, tengo que reanudar la grabación. Ah, ok. No la estaba haciendo, pero ya está. Ok, perfecto. Ya. Para que podamos, ahora sí, Listo. formalmente comenzar con el día. Ok. Muy bien. Bueno, el primer bloque de preguntas está enfocado a la epistemología, entonces, primero me gustaría saber, Fausto, ¿qué aportes hace el pensamiento de tercer orden frente a los límites del primer y segundo orden? Ok, no, me parece una pregunta buenísima y que de igual forma, si alguien en el momento en que estoy platicando pues, estos contenidos y que quieran comentarlo, acá vamos a estar leyendo sus preguntas, ¿no? Y de igual manera, si alguien tiene pues el interés de compartir pues ahora sí con su propia voz estas dudas, estas inquietudes, pues se pueden sumar también al diálogo sin ningún problema, ¿vale? Entonces, a ver, ¿cuáles son los límites, ¿no? Del pensamiento de primero, segundo y tercer orden, ¿no? Tengo una pequeña presentación, nada más voy a tocar algunos puntos de una manera como muy abreviada. Eh, en algún punto, América, tú mencionas, bueno, es que está este asunto de, tanto el pensamiento en primer orden, el segundo, pero además como el subtítulo, ¿no? Que habla acerca de teoría crítica política desde los feminismos. Bueno, yo quiero partir desde este lugar para reconocer a las autoras del pensamiento del tercer orden, ¿no? ¿Por qué comienzo con esto? Porque lamentablemente en los espacios académicos, y es triste que siga Sí. ocurriendo, se invisibiliza a las mujeres y se invisibiliza a las autoras, ¿no? Entonces, bueno, esto lo hago porque ya nos tocó una vez acá en México toparnos de que hay autores, ¿no? Que están trabajando pensando en tercer orden. No hay ningún problema con que se hable del tercer orden, ¿no? Para eso estamos en un país que hasta donde creo que somos libres, también democráticos, siempre van a haber puntos de contraste, siempre es valioso un punto de contraste, pero no se vale que no se reconozcan a las autoras. Entonces, las autoras son inicialmente con la doctora Teresa McDowell, que ella es una profesora emérita de terapia familiar, de pareja, en la Universidad de Clark, allá en Estados Unidos. La doctora Carmen Crimson Martin, que ella también es una mujer que ha trabajado muchísimo del tema de terapia familiar sistémica y que actualmente ya está jubilada. Y la doctora María Bermúdez Pérez, quien está en la Universidad de Georgia, quien ha sido mi tutora directa y con quien he tenido la oportunidad de, pues ahora sí, tener como estas colaboraciones. Ok, teniendo este punto de partida, hay que entender que los límites muchas veces del pensamiento, tanto de primer orden y segundo dentro de la terapia familiar sistémica, es de que se invisibilizan a los autores, ¿no? Nos quedamos con las ideas, nos quedamos con el planteamiento, pero no reconocemos quiénes son. Ujú. Habrá gente que te diga inmediatamente, pues reconozco a Gregory Bateson, ¿no? Reconozco a Paul Václav y la banda, ¿no? Reconozco al Salvador Minuchin, que acá lo aman, sí, todo bien con él, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. padrísimo, pero no vemos cuáles fueron las estructuras sociales políticas que configuraron y que posibilitaron que ellos pudieran plantear sus premisas de una manera en la que se lograran posicionar a nivel internacional, ¿no? Hace poco, precisamente con los alumnos de la maestría, leíamos un texto escrito por chinos, ¿no? Que ejercen la terapia familiar en China y hacían una crítica a la traducción que se tuvo que hacer, ¿no? Una traducción cultural en China con respecto a lo que les llegó a la terapia familiar en Alemania y Ok. cómo los alemanes lo trajeron inmediatamente de Estados Unidos. Entonces, ellos planteaban precisamente esta necesidad de cuestionarnos cómo culturalmente tienen que hacerse adaptaciones. Bueno, eso es como el primer punto del pensamiento tercero. Tenemos que reconocer quiénes son las autoras que lo están planteando, de dónde vienen, cuáles son sus backgrounds, cuáles son como sus orígenes y de alguna manera cómo lo podríamos aplicar aquí en México sin, cómo podría decirlo? Sin la reproducción
de los discursos, porque eso se comprende como un efecto de la colonialidad. Entonces, bueno, ya voy a tocar como esos puntos, pero bueno, ¿cuáles son los límites? Que lamentablemente cuando leemos pensamiento de primer orden y segundo orden, no reconocemos de dónde vienen, no reconocemos a los autores o a los más famosos, sí. Nos cuesta trabajo reconocer el origen, la patria de la que vienen y bajo qué contexto están reproduciendo eso, ¿no? Porque nos quedamos con las ideas, pensamos que estas son anacrónicas, que son ideas que se pueden replicar en todo momento y con cualquier grupo cultural y no estamos viendo precisamente esos límites. Lo que tratamos de hacer en pensamiento de tercer orden es no eliminar ni el primero ni el segundo, sino reconocer cuáles son precisamente los límites entre uno y otro. Y ahorita lo voy a ir explicando poco a poco, ¿no? Pero no sé si Sí, sí, ayuda a la de conversación. hecho, o sea, me parece muy interesante también la congruencia al momento de visibilizar a las autoras y como pues estos contextos, estas diferencias, porque tanto temporales como las aportaciones de los diferentes autores, autoras, eh, justo por eso, ¿no? O sea, porque ya desde la aportación de cada uno hay diferencias, ¿no? Y entonces el que tú digas, estas son las autoras que también traen su propuesta, que visibilizan diferentes cuestiones que atraviesan la teoría completamente, pues ya ahí estamos hablando que el planteamiento es diferente, ¿no? Eso para mí ya es una práctica, un reflejo de el pensamiento de la manera de tercer orden. Buenísimo. Súper. Compañeros, si también tienes una duda, acá puedes alzar la mano y también, ¿eh? Docente también. ¡Ay, Gracias. no! Sí. Mucho gusto. Muy bien. Bueno, Ok. para ampliar esto que vamos mencionando, Fausto, yo quisiera preguntarte cómo cambia la mirada del terapeuta, de la terapeuta, cuando se incluyen los sistemas de sistemas, económico, político, religioso, en la conceptualización de los problemas familiares. Ok. Creo que aquí hay un punto súper valioso. Y el interés de plantear el PowerPoint con los libros de las autoras es lo siguiente. Cuando planteamos pensamiento de tercer orden, tiene que ver con una conexión precisamente interdisciplinaria. Es decir, Teresa McDowell, cuando inicia en 2015 este texto Applying Critical Social Theories to Family Therapy Practice, ella como tal tiene una formación tanto ecléctica en términos de que es socióloga. Para los y las sociólogas, el planteamiento marxista en términos de la materialidad, es decir, cómo hay una serie de legados históricos que dejan los hombres, voy a ponerlo así porque Marx no estaba pensando en clave feminista, ¿verdad? Eh, cómo esta materialidad construye precisamente sociedades, ¿no? Cómo de alguna manera estructura el lugar donde van a trabajar, el lugar donde van a vivir, cómo van a relacionarse entre otras personas y cómo precisamente eso le va a dar el origen de las clases sociales. Están materializadas, están desde donde viven, cuáles son sus consumos, y aquí ya me estoy yendo a otro sociólogo importante, Pierre Bourdieu, al hablar precisamente de la distinción, es decir, qué cosas lamentablemente nos distinguen y van más allá de solamente el capital económico, sino que hay capital cultural, hay capital social, hay capital geográfico, hay capitales simbólicos, eróticos, ¿no? Es decir, en estas acumulaciones. Ahora, cuando tú preguntas, ¿cómo lo podemos ver en las familias? Tiene que ver con la parte de que en dónde viven estas familias, cuánto tiempo tardan en llegar, incluso si estamos hablando de una consulta física, cuánto tardan en transportarse desde su hogar hasta el consultorio de él o la terapeuta, cuánto pueden pagar. Cuando tú estás preguntándoles cómo viven, te están hablando precisamente de esta materialidad que está corporizada en todos estos elementos que rescata precisamente Teresa McDowell, pero ahí ella todavía no hablaba del pensamiento de tercer orden. Ella como socióloga o con esta formación sociológica lo estaba incorporando en esos capítulos y no es hasta que precisamente logra hacer este diálogo tanto con Carmen Hudson Martin como con María Bermúdez para decir cómo lo materializamos en una cuestión sí formativa,
pero que no quite la problemática, es decir, no lo transformamos en un producto para que vamos a entrenar terapeutas inmediatamente. Ya tenemos esto, las 1500, o sea, porque luego hay estos como libros manualizados de las 1000 técnicas en terapia breve. Y dices, ok, no tengo problema con ello, hasta que precisamente está totalmente pasteurizado. No sabes el origen, no sabes el contexto en el que se aplicó, no sabes la muestra de familias en las cuales es aplicable, replicable y en qué condiciones no puedes aplicarlo. Entonces, bueno, ok, todo bien con ese libro. Pero lo que va precisamente Teresa McDowell es precisamente decir, oye, a ver, ¿cómo lo podemos volver como algo que se adapte a las necesidades culturales, pero en función de, y aquí viene la parte de quienes damos clases de estudios de género, tenemos que tener una formación en la cual cuando instruimos un plan de estudios, tiene que haber un primer planteamiento de sensibilización. ¿Qué es sensibilización? Cambiar de actitud frente a condiciones estructurales sociológicas. Por ejemplo, cuando yo venía en el Uber, que también habla de un privilegio, ¿no? El poder tener esta aplicación, tener el teléfono, poder pagar. Me estaba diciendo este conductor, porque yo veía el montecito acá y digo, ay, hay unos edificios allá que, es el lugar más rico de acá de la tierra, tienes que ir a visitarlo. Sí, claro. Pero, o sea, yo me pregunté, ¿por qué me está diciendo eso y por qué no me dijo de otras zonas? Porque incluso se ven estas casitas con colores, ¿no? Es muy interesante porque tendría que ser llamativo y además termina diciendo, es que parecen lugares como si usted fuera a Europa. Y yo dije, ok, gracias, no lo voy a cuestionar al señor, pero me está diciendo también de cómo de alguna manera él simboliza, normaliza esto que le vamos a llamar violencia simbólica. Decir, es que está padre que la gente que venga a Monterrey vaya y conozca la zona más rica. ¿Por qué tendría que ser llamativo? Eso es muy común. Aquí un breve Sí, sí, paréntesis. sí. Contexto Nuevo León, las chicas que cumplen 15 años, como que parte de el ritual de chicas, o pues sí, de chicas en esta edad que celebran de alguna forma su cumpleaños, rentan un carro, se van con sus amigos y van a las plazas de San Pedro a tomarse fotos. Y recién, o sea, esto fue hace 2 días, justo vi un meme que decía algo como, lo que pasa es que van a ver la vida que no pueden, a la que no pueden acceder, algo así, y ese día quieren como sentirse especiales y parte del contexto. A mí se me hizo súper fuerte, pero me recuerda por esto No, 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 que y tienes toda la mencionas. razón porque, o sea, estamos hablando de un modelo aspiracional. Así O sea, es. pensando en tercer orden, cuando estoy hablando de la sensibilización, tiene que ver con, primero, como terapeuta tienes que tener un cambio de actitud frente a condiciones estructurales que están materializadas en estas marginaciones poblacionales y que no solamente son por condiciones económicas, son condiciones de género, ¿no? Son condiciones por orientación sexual, tienen que ver también por una condición religiosa, no porque a partir de yo incorporarme a una universidad jesuita, ¿verdad? Yo empiezo a analizar también que la identidad y la orientación sexual no son elementos que están peleados con la identidad religiosa, no están peleadas. Ajá. Lo que tenemos que hacer es precisamente sensibilizar en esta situación de que una no está peleando, son parte de un derecho humano el portar estas identidades y que las marginaciones y que condiciones de una estructura social antes de la misma terapia familiar posibilitó que existiesen este tipo de luchas. Vamos a ponerlo así, como estas separaciones que no tendrían por qué existir. Entonces, a ver, primer punto, cuando nos acercamos al pensamiento de tercer orden y cuando lo estoy combinando con teoría crítica y estamos hablando de esta cuestión de género, tenemos que plantear, primero, sí, la parte de la sensibilización. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando agotamos la sensibilización? Llega un punto también de hartazgo, decir, ok, ya cambié mi actitud, ya, o sea, ¿cómo puedo interceder? Ok. Un segundo bloque siempre de aprendizaje tiene que ver con la parte de la profesionalización o la profundización. ¿Cómo yo profundizo? Precisamente con textos actualizados que toquen el tema y te estén diciendo, ¿sabes qué? Está bien, amamos a Minucci,
¿no? Lo abrazamos, lo queremos mucho, sí, pero al día de hoy tendríamos que hacer ciertas modificaciones. Ujú. ¿Por qué? Porque si recordamos sobre todo estas invitaciones que él tuvo en los ochentas, hay un video, lo perdí, perdonen, ahí sí fue un error mío, buenísimo cuando vino acá a México y vio una familia, ¿no? Ellos vivían en Xochimilco, Minuchin llega, o sea, estamos pensando en Minuchin de los ochentas, cuando recién publicó técnicas y terapia familiar. Entonces ahí tienes tus tres grandes cuestionamientos: cuestionamiento del síntoma, cuestionamiento de la estructura, cuestionamiento de la realidad familiar, y él viene a mostrarnos cómo funciona lo que él hace en Estados Unidos, aunque él se viva como migrante, es más estadounidense que argentino, o sea, hay que reconocer eso por todo lo que él vivió, lo trae aquí a México. ¿Qué es lo que le dice al papá y a la mamá de esta chica que intenta suicidarse? Le dice, es el señor Minuchin, ¿no? Con esa parsimonía y esa lentitud con la que señalaba también, bien bonito, ¿no? ¿Por qué usted, señora, dejó de seducir a su esposo? Porque su esposo ahora está seduciendo a la hija. Por eso le preocupa más la hija y se ha alejado de usted. Bueno, yo, o sea, con una mirada ya del siglo XXI, yo escucho eso, yo digo, respirando, y ahora entiendo por qué las feministas allá se lo patearon bien y duro. ¿Por qué tendría él que suponer que la relación, una relación funcional, porque él está hablando tras bambalinas de Talcott Parsons? Talcott Parsons traduce la teoría general de los sistemas de la biología a sistemas sociales. Por eso él habla de estructuras funcionales, ¿no? Y en ese sentido de lo funcional, tras bambalinas, Talcott Parsons está obedeciendo a una idea de Estados Unidos de la división sexual del trabajo. ¿Qué es funcional en una familia? Que una mujer tenga un rol definido, al igual que un hombre. ¿Qué es lo que te dice Minuchin? Yo quería salirme del psicoanálisis y a partir de una comprensión o una interpretación de procesos políticos como alianzas y coaliciones, pero también hacer referencias a lo que hizo Bateson con retomar la teoría de los sistemas, pero él desde la biología, porque a él le tocó la traducción que hace, precisamente más bien la elaboración que hace Bertalanffy, para posicionarlo precisamente en ese campo, y él lo traduce a la clave antropológica. ¿Qué es lo que hace Minuchin? Siguiendo a este maestro, pues lo que va a hacer es traducir a Talcott Parsons para el espacio terapéutico, pero sin tomar en cuenta que cuando estás haciendo una traducción de esa naturaleza y luego te vas a otro espacio cultural, puedes cometer un atropellamiento severo a los derechos humanos de quienes, aquí en este caso las mujeres, y el suponer que la seducción es un deber de la mujer adulta. Sí, sí, para separar al señor, al esposo, o sea, como si él no tuviera un conocimiento de sus actos, ¿no? Él tendría que, ella tendría que ser responsable de separar al esposo de esta atracción que está sintiendo por la hija, porque él está hablando de seducción. O sea, seducción, ¿no?, en el sentido, o sea, el significado de la seducción. De atracción, de por qué te estás acercando demasiado a tu hija, porque había la expresión, ay, es que es mi reinita. Y entonces Minuchin lo agarró de ahí para decir, ¿por qué te dejas por qué usted, señora, permite que su esposo sea seducido por su hija? ¿No? Y atribuyéndole a la hija parte... Otra vez, esparcimiento. Ok, es didácticamente bonito cuando tú lo estás viendo desde la mirada de los ochentas de cómo estableció ese libro, pero al día de hoy eso no, digamos, no coincide con los derechos humanos. Ajá, siendo justos históricamente, yo puedo ser el abogado del diablo de Minuchin, de agarrar y decir, él pensaba como un señor americano de los años 60, 70, porque en ese momento establece sus teorías, se publican en los 80, se traducen 7 años después aquí en México en el 87, pero tiene 38 años, yo nací en el 87, apenas yo estaba ahí naciendo, no sé qué estaba pasando, pero pues ya traían al Minuchin acá. Bueno, entonces en ese sentido, pues la pregunta es, ¿qué cosas al día de hoy podemos retomar de lo estructural? Y por eso nace este libro Socioculturally Attuned Family Therapy, que ya es en su tercera versión. En la tercera versión pude participar un poco más con las autoras para establecer como algunas, pues, inquietudes, hipótesis de lo que está sucediendo también acá en México.
pero es un apartado que ahí, pues ellas, pues la verdad dijeron, nada, nos interesa, vamos a ponerlo. No solamente mío, no me quiero ahí dar como crédito de que, ay, ya me quieren muchísimo, ya somos súper íntimas amigas. No, porque hicieron una entrevista a varios terapeutas de otras partes de tanto Estados Unidos como a nivel mundial, de cómo estamos trabajando el pensamiento tercer orden. Entonces, es va por ahí, ¿no? Entonces, Súper. Muy bien, muchas gracias. Pasando a temas de retos sociales y políticos, me gustaría preguntarte qué resistencias se han identificado en México para incorporar la justicia social y la equidad en la práctica psicoterapéutica. o sea, siendo justos en esta parte de lo que entendemos por resistencias, que son como estos costos que tanto son cognitivos, emocionales, económicos, para poder aceptar algo nuevo, algo de lo cual tú no tenías como tanta conciencia de lo que existía. O sea, primero hay que comprender que todo tipo de acto novedoso, si tú quieres, yo lo puedo describir desde ese lugar, genera resistencias, genera una reacción de, ay, pero ¿por qué? Porque además, también cómo nos lo educaron. Hay una condición moral en términos de cómo se nos educa. A ver, quiero ir definiendo eso. Por condición moral tiene que ver con una condición en términos de lo que a mí me gusta como profesor. ¿M? Porque yo traduzco, incluso de alguna manera empatizo con el autor o la autora. Y al momento que yo hablo de este autor, esta autora, se ven mis atributos en términos de lo que me gusta, de lo que me agrada. No solamente es una condición meramente emocional, porque ya sabemos que en psicología se despolitizan las emociones y cuando hablamos de lo moral, inmediatamente atribuimos una condición religiosa cuando no son lo mismo. O sea, el tratamiento de una condición, de una educación moralizada, tiene que ver con la condición de una tendencia a mostrar lo que a mí como profesor es favorable. De ahí que en Brasil, Paulo Freire sea uno de los impulsores precisamente de las pedagogías de la liberación, en la que señala y visibiliza, claro que hay un currículum oculto, en términos de que el docente de alguna manera está transmitiendo una condición valorativa, ajá, de lo que considera como bueno para el estudiantado. Y este texto te lo traduce de tal manera como a él también le pareció. Entonces, regreso a la parte del teatro familiar. A mí me tocó esta parte de que, güey, Escuela de Milán, wow, padrísimo. Y entonces voy apropiándome de una idea de que lo más chingón es lo que está allá en Europa. A tal grado de que en un ejercicio académico que tuve la posibilidad de publicar sobre Escuela de Milán, ¿qué era mi pensamiento? O sea, ya repasando el Fausto del pasado, porque ese texto ahí está, ¿no? Uno lo puede revisar, lo pueden criticar, por favor, háganlo. Era el Fausto cachorro, el Fausto que fue moralizado en términos de que lo de Milán es lo muy chino. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Cuando estaba estructurando el caso, buscaba necesariamente nombres que ejemplificaran una condición cultural europea. Raúl, Elizabeth, Laura, todos esos nombres, claro que los leí en textos de estos autores. Y uno puede decir, pero eso es culpa de los autores, es culpa de quién, Fausto. Es una condición que viene de varios lados. Pero también yo me hago responsable de eso, tampoco soy pobrecita víctima. No, no tiene que ver. Tiene que ver con cómo, de alguna manera, uno traduce como estudiante lo que valoritariamente te depositan de cierto tipo de autores. Y uno considera, es que esto es lo mejor y hasta los defiendes como si los conocieras, cuando nunca los conociste. Pero ahí se ve la condición. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, y empiezas a cuestionarte, ¿por qué escribiste esos nombres? Voy a ponértelo así sencillo. ¿Por qué pusiste esos nombres? Ah, porque quería como que reflejar que el caso lo estoy trabajando desde Milán. ¿Qué es Milán? Milán es un espacio geopolítico. ¿Mm? ¿Y tú qué eres? ¿Eres milanés? Pues eres mexicano. Ok. En la academia, ¿qué es lo que se vivió? Es una condición de colonización. ¿Cómo me puedo ser responsable de eso? No negándolo, ni escandalizar de quiero que me pidan perdón. No, que hay todo un background de eso. Ya España pidió perdón desde hace mucho, con otros documentos, pero bueno, alguien tendría que informar a la presidencia que ello ya pasó. Bueno, no estoy pidiendo eso. La cuestión crítica tiene que ver con
localizar qué cosas son útiles y cuáles son peligrosas en América Latina. A tal grado que hay un grupo dentro de los de Milán donde ya agarran y se posicionan más desde la metodología, es decir, hablan de una escuela dialógica, una escuela relacional y tratan de alejarse, ¿no?, del nombre como tal, porque saben que en América Latina es un problema de colonización severa el que tú agarras y estés produciendo en las y los estudiantes latinos la idea de que la escuela de Milán es una cosa fabulosa, bomba. A ver, no, vámonos a la metodología. Y ahí sí tiene una condición que lo diferencia de la escuela americana. La escuela americana es totalmente pragmática. En el nombre está la penitencia. Tú sabes que es escuela estructural porque lo que se te va a enseñar es buscar la estructura familiar. No te está diciendo, oh, Estados Unidos, claro, en Estados Unidos tiene a todas partes banderitas por donde quieran, pero bueno, ok, lo aceptamos. Entonces, el pleito entre Europa y Estados Unidos tenía que ver con esta parte de demostrar que en Europa, pese a la Segunda Guerra Mundial, aún había producción de conocimiento. ¿Cómo uno se puede enterar de eso? Por los textos de Mara Selvini. Mara Selvini, que es la que funda el Milan Approach, por eso pensamiento en primer orden, la condición política que ella quería mostrar es de que en Europa, pese a las condiciones dejadas de la Segunda Guerra Mundial, había producción de conocimiento. Y por eso, claro, tú agarras y también en esa condición yo agarro, ay, claro, si fuera Escuela México, claro, me pongo la pinche bandera y digo, sí, aquí se produce. Claro, porque están en una condición muy particular. Mara, por eso dice, yo me fui a Estados Unidos para alejarme de lo que se estaba haciendo en Europa, porque en Europa no había una cuestión, digamos, de progreso en el conocimiento. Se forma en California, regresa a Milán y hace como todo el enfoque. Va, buenísimo, como acontecimiento histórico es importante, pero el día de hoy, si yo sigo pensando que la escuela de Milán es muy chingona, porque así me lo dijo un profesor cuya educación está moralizada y no reconoce ¿cómo se llama? El currículum oculto, se le llama colonialidad del poder y del saber. Entonces tenemos que hacernos responsables de dónde viene. Entonces, regresando también al punto, o sea, ¿cuáles son estas partes, ¿no? De tanto pensamiento en primer orden, segundo y tercer, cómo lo podemos como ir comprendiendo? Por un lado, salirnos de la exaltación de los autores a comprender las estructuras que posibilitaron a estos autores hablar desde donde hablaban, ser críticos, pero también reconocer qué aportes nos pueden ser útiles al día de hoy, ¿no? Como por el pensamiento en primer orden, aquí por eso lo pongo. El primer punto es la mecánica e interpretación biológica de las familias. Por eso no es de gratis esta idea de que es que la familia es la célula de la sociedad. Ese son interpretaciones de la sociobiología que parten de después de la Segunda Guerra Mundial. Donde como autores tenemos a Talcott Parsons, Niklas Luhmann después, y una interpretación ahí adicional que venía con esta cuestión de la sismogénesis y demás. No, sismogénesis sale de Donna Haraway, de esta, ay, Maturana y sus fans. Me cae bien Maturana, pero los fans me caen muy mal, ¿no? Por nuevamente moralizar su saber. Entonces, lo que estamos viendo acá es reconocer cuáles son los planteamientos estructurales sociales para cambiar una actitud y saber qué es lo que está pasando ahí. Por ejemplo, primero, ¿qué es lo que sucedía? El gobierno de Ronald Reagan desinstitucionaliza y desmantela la salud mental pública, lo que posibilita la creación de instituciones privadas por montones. De ahí nacen muchas de las escuelas de terapia familiar porque son instancias privadas, debido a que la instancia pública en ese momento conocida principalmente por Medicaid y Medicare, que vendría siendo IMSS e ISSSTE aquí en México, están totalmente desmanteladas. No hay presupuesto para investigación, solamente para el tratamiento de familias con escasos recursos. Y uno pudiera hacer la mano de decir, bueno, pero Minuchin que trabajó y sobre todo este tema de Family of the Slums, ok, sí, pero su instancia era privada, ¿no? La clínica de seguimiento infantil fue de alguna manera un patrocinio del grupo conservador en Estados Unidos para protección de las familias, pero es iniciativa, ¿no? En ese momento tenemos que comprender que existían las terapias de conversión. Si bien no hay un señalamiento directo de que un terapeuta autor original
sea quien de alguna manera haya patrocinado directamente las terapias de conversión, pero sí hubo una parte en la cual se utilizan estas técnicas y no hay una diferenciación. Por ejemplo, ay, no me acuerdo el autor de las terapias de conversión. Y si alguien sabe, estoy mirando a la cámara, pero ahí sí saben también, así como teniendo fe en el cielo y decir, por favor, alguien, que Dios me hable y me diga quién es el autor de las terapias de conversión. Y lo voy a buscar, Sí, se me sí, fue aquí eso, ¿no? estamos. Rapidísimo. Rápido, rápido, ¿cómo se llamaba? El autor de las terapias de conversión. Porque además, curiosamente, su hijo es homosexual y a la fecha él dio a conocer una entrevista como de alguna manera, y de una manera muy chistosa, si ustedes quieren, ¿no? Este, Charles Ocaires. Charles Ocaires como psiquiatra, él promociona precisamente el tema de las terapias de conversión porque de alguna manera los vendía como lo novedoso y habían programas de televisión, así como los que vemos en el canal 11 de Diálogos en Confianza, que lo invitaban a él para hablar precisamente del tema de la homosexualidad, ¿no? Entonces, estamos viendo, todo eso ocurre en el momento en que se establece el pensamiento del primer orden y las escuelas clásicas de terapia familiar, terapia breve estratégica, centrada en el problema, terapia estructural de Minuchin o estratégico estructural, esas derivaciones del J. Gale que estuvo metidos con todo el mundo. Bueno, eso está pasando en Estados Unidos que gesta este tipo de terapia. Miguel, no estoy diciendo que ellos sean cómplices o partícipes de, pero contemporáneamente hay puntos claves para entender de alguna manera cómo había una serie de expresiones, por ejemplo, en textos de Paul Václavic, aparece esta idea paradójica del homosexual que desea dejar de serlo, pero al final termina siendo una mujer, ¿no? Dentro de su estructura de cómo se comprenden las paradojas, él en algún punto en sus textos retoma esa idea, ¿no? No la profundiza, no se queda anclado ahí, ¿verdad? Pero sí te habla del contexto histórico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para comprender esta búsqueda de autores, esta búsqueda de citas? ¿Qué decían ellos con respecto a las diversidades sexuales, por ejemplo? ¿Qué decían ellos con respecto a la relación con las mujeres? Porque entre el primer orden y el segundo orden va a existir este hermosísimo texto, La Red Invisible, donde todas las autoras establecen que en esa transición ellas se posicionan primero como feministas, pero no quieren hablarlo abiertamente porque sabían que iban a ser funadas. No existía en ese momento, pero no, al día de hoy podemos entender que querían evitarse la funa. Escriben La Red Invisible, hablan del género como aquella red invisible en la cual todos estamos atados, pero que nadie quiere ver. Pero que de alguna manera, tan es así que no lo quieren ver, que ellas mismas tuvieron miedo de nombrarlo, porque ese texto originalmente querían llamarlo terapia familiar feminista, pero por la cuestión de pensamiento de primer orden tenían miedo de que no fueran leídas y que incluso fueran excluidas del grupo de los terapeutas. Todo eso lo nombran en el prólogo, es un prólogo hermosísimo, donde van narrando todas las dificultades que ellas tuvieron para establecer teóricamente eso. También hay un punto clave ahí, cómo posicionan su feminismo a partir del texto de Betty Friedan, la mística de la feminidad, lo cual va a ser muy controversial para los feministas, para las feministas, perdón, lesbianas, porque Betty Friedan no estaba a favor de las mujeres lesbianas, ¿no? Bueno, otro tema ahí. Pero si te das cuenta, ese recorrido es lo que está pasando alrededor de los textos. Cuando sale el pensamiento segundo orden de los ochentas, hay puntos claves para entender el impacto que tuvo la caída precisamente del muro de Berlín, la separación que hay precisamente entre Alemania de Oriente y Occidente, en el que precisamente un acontecimiento que fue el asesinato de un joven estudiante médico que al protestar por el muro y no permitirle ver a sus familiares, lo asesinan los militares. Y eso genera no solamente una indignación social, sino que toda una irritación a nivel también internacional,
al momento de precisamente contemplar que aquella promesa de Estado no te está cumpliendo, no te está protegiendo. Y autores latinoamericanos como Pablo Feynman, que fue un filósofo argentino muy, o sea, carismático el tipo, porque además tuvo un programa de televisión, se llama Filosofía Aquí y Ahora, la pueden consultar en YouTube, es buenísimo para entender un montón de cosas complicadas dentro de filosofía. Y él retoma esa idea porque llega a América Latina la condición de derechos humanos en términos de cuestionar a quienes estaban protegiendo realmente los derechos humanos. Este cuestionamiento llega a Estados Unidos por antecedentes de abuso dentro de la práctica médica, sobre todo al anunciar precisamente una investigación de 40 años de un grupo de médicos que están investigando en epidemiología algo que conocemos como el proceso salud, enfermedad y muerte. Tiene que ver con que, por ejemplo, lo que vivimos en la pandemia, comprendimos cuáles eran los síntomas iniciales de la enfermedad, cuáles eran sus agravantes que podían llevar a la muerte. Todo lo vivimos en este lapso de 4 años. Ellos 40 años estuvieron averiguando el mismo proceso, pero en la sífilis. Tú dirás, pero ¿cómo agarraron si no había como no era una epidemia? Ellos tuvieron que volverlo epidemia. Infectaron a un grupo precisamente de afroamericanos a los cuales precisamente boletinaron, no les dijeron la condición de salud a la cual iban a estar expuestos, no les, o sea, los boletinaron también que si iban a pedir ayuda a una clínica, no se les diera ningún tipo de tratamiento porque querían comprender cómo era el fenómeno. Se reporta por el New York Times y empieza a ver toda esta denuncia que qué está pasando con el sistema de salud, y ahí incluye la salud mental. Ujú. No es de gratis que los posmodernos iniciales en la parte de narrativa se estén preguntando esta reflexión del terapeuta, porque el único que puede reconocer la maldad de sus actos tiene que ser la persona en sí misma. Por eso la figura de la persona, el terapeuta y su influencia en el sistema empieza a entrar muy fuerte, porque están enterados de todos estos maltratos que están ocurriendo en el sistema de salud, pero como la bioética se gestiona de tal manera que solamente va a vigilar la práctica médica entre médicos, enfermeros, técnicos, laboratoristas, pero no así el terapeuta, pues entonces tendríamos que empezar de algo. Ahí todo bien, ahí es perfecto. La idea es genial, ¿no? De agarrar y decir, el terapeuta no es el agente neutral, como nos enseñó el primer orden, es un agente que implica. ¿Por qué? Por todas estas atrocidades. Por eso, cuando estamos hablando otra vez, regreso al primer punto de la sensibilización, ellos están totalmente sensibilizados por el tema internacional de la injusticia social, porque se estaba viviendo de una manera indignante, ¿no? Lo que pasó precisamente con todo el proceso de la caída del muro de Berlín, que tiene que ver con el desmantelamiento de la Unión Soviética. Que ojo, ¿por qué se vuelve un tema importante? Porque estamos entrando en ciclos históricos que se reproducen nuevamente. Trump con el movimiento MAGA diciendo que quiere regresar a esa América genial de los años 50, con un conflicto bélico a escala mundial de bombas atómicas con, con Putin, diciendo que él lo que quiere es retornar a la Unión Soviética porque lo peor que le pasó a Rusia es el desmantelamiento de la Unión Soviética. Por esos acontecimientos son súper alarmantes el día de hoy. ¿Cómo afecta a las familias? Lo que estamos viendo en la parte de las condiciones sociales que no tienen acceso a la salud, que no tienen acceso a una movilidad digna, que viven este tipo de violencias. El Estado no es un Estado protector. ¿Sí? Entonces, por eso él viene con toda esta vinculación. Pero ojo, la parte narrativa se va a conocer presente como un proceso como el giro lingüístico en las terapias, que es un punto, no sé si decirlo lamentable, pero que si bien trae aportes, la parte lamentable es de que desmaterializa. ¿A qué me refiero con esto? Todo se traduce inmediatamente a las narrativas, a lo que tú te cuentes, a la historia dominante. Pero espérame, y si esta historia dominante está materializada en términos de mi condición racial, mi tono de piel, el acceso económico, no puedo yo externalizar esa historia porque esa historia me ha marcado.
Ahora, ¿cómo yo puedo entenderla sin que tenga que externalizarlo, sin que ese problema del racismo, ¿no? No esté en mí cuando está en la lectura del tono de mi piel? Entonces, ahí está, digamos, los cuestionarios. No es de que esté mal, la falla del giro lingüístico es de que desmaterializaba condiciones raciales y ahí lo podemos ver en la obra de Kenneth Gergen. Kenneth Gergen insiste en decir y en posicionar que todas las personas somos capaces de tener una identidad cuando eso no es cierto. Las personas trans no pueden ser aceptadas en su identidad. Entonces, no cualquiera puede generar una identidad. Y ese es un reduccionismo que él comete porque no está mirando las condiciones materiales que tienen que ver con las experiencias situadas de personas muy particulares. Hace poco hablaba con una consultante cis, mujer de Michoacán, y ella me decía, y hasta reflexionábamos, ¿no? Porque ella está estudiando terapia familiar, pero ella lo está tratando de jalar al pensamiento crítico y todo esto, ¿no? Y ella decía, qué curioso que en mi propia maestría de terapia familiar no me permitieron construir mi identidad como feminista, porque en todo momento censuraron mis posicionamientos, no me permitieron cargar mi pañuelo verde. Cuando yo trataba de dar mi opinión, me callaban, me decían eso. Entonces, o sea, es bien curioso, no solamente pasa con las personas trans. Ahí estamos viendo, curiosamente, que estas personas que se posicionaban del construccionismo, socioconstruccionismo social, la madre, curiosamente replicaban lo que estamos denunciando, que no cualquier persona, lamentablemente, tiene la capacidad de construir su identidad. Esto, o sea, ya creo que vas dando entrada a la siguiente pregunta que quería hacerte, que es cómo se enfrenta la tensión entre la neutralidad terapéutica y la necesidad de un posicionamiento político. No, buenísimo. Y perdóname, tú me callas, ¿eh? Porque yo me apasiona esta cosa, ¿no? Sí, Como hilo de... Si de quieres, ¿no? damos este bloque para pasar a práctica clínica. Va, va. No, no, buenísimo. O sea, en la parte de cambio de actitud, por eso retomo muchísimo lo que se nos enseña en estudios de género, tanto por Marta Lamas como Marcela Lagarde. Lo que te dirán es, tienes que dar una lectura distinta a la historia. Ujú. Sí tenemos que retomar la historia, pero de una manera en la que tú puedas mirar la estructura, no los héroes ni los padres fundadores, porque de verdad, al estar buscando, al menos en textos en español, todo es la reproducción de lo grandioso, ¿no? Lo grandilocuente de los padres fundadores. Y era bien difícil hacer rastreo de acontecimientos históricos que posibilitaron que la terapia familiar llegara aquí a México, ¿no? Rápido, en la fase tanto de lo que tiene que ver con la sensibilización, como acercarnos a la profundización, ya después la profesionalización, que es ya bajar todo esto concreto todo esto abstracto a lo concreto, tiene que ver con, y cito a Peggy McIntosh, que es una historiadora feminista, ¿no? Que de alguna manera en un texto precisamente de Teresa McDowell la cita en términos de cómo le ayudó para hacer como este rastreo, ¿no? Primero histórico para ella sensibilizarse de varios acontecimientos. Por ejemplo, ella plantea cuatro fases: la fase de la ausencia, la inclusión, la reconsideración y la fase de la transformación radical. Y citó algunos textos bastante interesantes. Por ejemplo, en la fase de la ausencia podemos ver La Red Invisible, que esa sí lo tradujeron al español de forma curiosa. Y luego terapia familiar feminista, que no es tan popular como el otro, pero de forma bien interesante es una respuesta de mucho cariño y solidaridad de estas autoras a las anteriores, porque ellas ponen, por ustedes que no pudieron nombrarse como feministas, nosotros lo hacemos en nuestro título y nos vale madre lo que nos digan los otros. Chulada de texto, ¿no? Bueno, la fase de la inclusión es de que en esa época se genera una revista de investigación en terapia feminista. En la fase de la reconsideración salen estos textos, ¿no? Reflection of Feminist Family Therapy Training, donde hablan precisamente, yo siempre cito un artículo que ahí ponen bien interesante, donde una autora trata de comprender, ella se asume primero, dice, yo soy una terapeuta feminista, pero yo sé que mi mirada puede de alguna manera puede influenciar mi práctica.
Entonces, lo que yo quiero hacer es lo siguiente. Quiero tener dos grupos, por eso es súper metódica esta mujer. Quiero tener dos grupos de entrevistas. Un grupo en el cual sean terapeutas que atienden, ambos van a atender víctimas de violencia, pero quiero identificar en un grupo que sean terapeutas que se asuman como feministas y otro grupo en el que no se asuman como feministas. Pero ojo aquí, yo como investigadora quiero meter un doble ciego. Yo no quiero saber quién es quién o quién pertenece a cuál grupo. Entonces contrato a alguien adicional, entrenado en entrevista y demás, para que entrevistara a estos grupos y ella solamente va a ver los resultados de esas entrevistas sin saber quién pertenece a cuál grupo. ¿Mm? Bueno, ¿qué fue lo que encontró? Primero que en los terapeutas que no tienen un posicionamiento feminista, bueno, que hay una serie de maltratos, omisiones y que cosas que de alguna manera pueden ser obvias cuando de alguna manera no conoces cómo hacer justicia desde una perspectiva y ética feminista, ¿no? Y el otro grupo tenía que ver precisamente con, ella detectó cómo las terapeutas que se asumían como feministas, de alguna manera, aunque buscaban la protección de la víctima, habían testimonios en los cuales ella se percataba que trataban de empujar demasiado a la víctima a que se salga de ahí, a que se empodere, que sea chingona, que no sé qué, salte de ahí, no sé. Y entonces ella se frustraba y decía, no es de que esto esté mal, acá hay un tema de reflexionar sobre que no necesariamente una perspectiva feminista donde centre al género como categoría analítica y toma de decisiones te puede resolver este tipo de casos. Por eso, más adelante, en la reconsideración, tiene que entrar la interseccionalidad. Es decir, tú como terapeuta y te asumes feminista chingona, pero a ver, ten mucho cuidado de considerar que todas están bajo tu condición, que tuvieron la posibilidad de estudiar un posgrado, que tal vez fue privado, que vives en una casa donde tal vez tienes todos los recursos básicos necesarios, toda la materialidad, y tú estás empujando a una mujer que no tiene sus recursos, por algo se quedan ahí, se le llama también un ejercicio de resistencia de estas mujeres, de sobrevivir, porque las sacas de ese lugar, ¿a dónde van? Por eso existen los refugios. Pero estamos hablando de un texto icónico bien interesante donde empiezan a reflexionar de que, primero, y ahí como en el ejercicio de la práctica, ¿no? No necesariamente tener teoría de género te asegura tener una práctica lo suficientemente abarcativa para reconocer los derechos humanos. Por eso incluso la crítica a los estudios de género tiene que ver con que si tú solamente utilizas esa categoría analítica, ya es una condición racista. Porque quienes posicionan la categoría de género fueron mujeres blancas de Estados Unidos. Y fueron las mujeres negras afroamericanas las que proponen, particularmente Kimberly Crenshaw, toda la teoría interseccional para hablar del racismo, de la condición económica y que no todas están en la misma condición. Bueno, y ya la transformación radical es cómo tú puedes incluir ya en la parte de la práctica profesional el pensamiento en tercer orden, ¿no? Y para un poquito ya acercarnos a ya centrarnos en la práctica, cuando sale en el 2018 el texto de Teresa McDowell, Carmen Coulson Martin y María Bermúdez, The Ordered Thinking in Family Therapy, Addressing Social Justice Across Family Therapy Practice, es aquí donde ellas ya empiezan a situar cómo pudiéramos ir incorporando en la práctica precisamente el pensamiento de tercer orden, ¿no? Con un diagrama que empiezan precisamente a estructurar, ¿no? En función de no solamente reconocer a Bateson, sino que reconocer a Paulo Freire, ¿no? Para entender cómo son los aprendizajes, porque el pensamiento de tercer orden, el origen es este texto, Ecología de la Mente, de Gregory Bateson, aprendizaje de tercer orden. Él está hablando del aprendizaje, de cómo hacemos metaaprendizajes a través de estos procesos continuos de conocimiento. Y ellos lo retoman y lo transforman precisamente de aprendizaje a pensamiento, ¿no? Es una forma de no solamente cómo tú integras una condición cognitiva, sino cómo tú ya lo empiezas a unificar con una serie de inquietudes más amplias. Ok, ok, muy bien. Bueno, pues para a lo mejor ir detallando un poquito más ya en cuestiones de la práctica, me gustaría preguntarte cómo se traducen las dimensiones sistémicas propuestas en el libro, poder, control, derechos humanos, en herramientas concretas de evaluación e intervención. Ok. Primero, cuando decimos el libro,
Lo tratamos primero, el tratamiento del libro fue, no queremos una traducción de los textos. Eso va a sonar muy feo, pero cualquiera lo hace. O sea, en términos de que tú le dices a un editor, le pagas a un buen traductor y listo, ya está el libro. No queremos eso. Una de las inquietudes que estuvieron es cómo ustedes lo pueden hacer, entonces, a ver. Por eso ahí entra totalmente el tema de investigación. Por eso tenemos que tener una sólida formación en investigación, porque quisimos precisamente visibilizar a través de cuantitativo, cualitativo y mixto, qué es lo que estamos viviendo en la práctica de la clínica virtual de terapia familiar. La parte epidemiológica, por qué razones vienen las familias en México? Y no solamente en México, nos topamos con personas que vienen de El Salvador, de Bolivia, de Chile, de Argentina, y que cuando llegaban precisamente a solicitar el servicio y ya los atendimos, nos decían es que esto no existe en nuestro país en términos de el acceso. Ajá, o sea, un acceso virtual al servicio. Ujú. La mayoría sí con síntomas de depresión, de ansiedad. Pero bueno, ahora, ¿cómo tú lo traduces en toda esta parte? Primero, lo que les decía, ¿no? Cartografías, historias de poder e injusticia social, que era hacer como este recorrido de ver precisamente cómo se están aplicando tanto derechos humanos como la cuestión del cambio del Código Penal que hubo precisamente inicialmente en la Ciudad de México y ya después se esparció en los estados de la República sobre precisamente mala práctica en terapia no especifican alguna, pero sí habían señalamientos dentro de terapia familiar en la parte de las terapias de conversión, que ya son un delito, y todo tiene que estar basado en, precisamente, en evidencia científica, cuantitativa o cualitativa, basada en derechos humanos. Ok, lo que nos llevó precisamente a una segunda parte, cambios epistemológicos. ¿Qué cosas sí podemos emplear? Por ejemplo, ¿qué de la teoría de los sistemas utilizamos? Lo que estableció Gil Rubin con la parte del sistema sexo-género. O sea, ese es el planteamiento de punto de partida para después ya irlo abordando. Cambiamos a Bateson por Donna Haraway, donde Donna Haraway, si bien ella no es una crítica a Bateson, una crítica directa, pero sí lo dice que es un personaje de alguna manera que siempre quiso estar en la parte neutral. Y ella al día de hoy, porque Donna Haraway a la fecha está con vida, es una filósofa de la ciencia, y ella dice, ¿sabes qué? Aquel posicionamiento tiene que ser de una responsabilidad epistémica. Entonces retomamos varios de los aportes de Donna Haraway. Cuando pasamos ya de esto epistemológico, de lo teórico a lo práctico, ahí establecimos tres capítulos. Ajá. Más allá de una evaluación en términos de una comparativa, tenía que ver con esta parte de, a ver, ¿cómo primero como terapeuta yo comprendo la interseccionalidad? Hay varios ejercicios ahí de comprender de mi propia historia de vida como terapeuta, cuáles han sido los privilegios a los cuales también, ¿no? He accedido. Hay algunos y hay que diferenciar los privilegios dados de los ganados. Ajá. Hablamos ahorita de esta gente que puede estar viviendo en estas zonas de opulencia. Podrías decir, ese es un privilegio dado, ¿no? A nivel de lo familiar. Pero tú pudieras decir, bueno, hay alguien, como por ejemplo, que viene de una condición, pues, socioeconómica lamentable, precaria, se accedió a becas pudo estar, por ejemplo, y yo puedo decir eso también en mi condición, yo no tenía para pagar la parte del doctorado y tuve una beca del 70%, ¿no? Y, o sea, y ese tipo de accesos te ayudan precisamente para ir accediendo a esos privilegios, ¿no? Que vas cada vez ganando. Ujú. Entonces, por eso una diferencia sustancial es esa. Ok, tú como terapeuta, ¿cuál es tu historia? ¿Cuáles son los privilegios por los que has venido? Que de alguna manera, incluso en tus elecciones de pareja, porque ahí es donde coincidimos muchísimo con esta Teresa Arcelloni, que propusieron la parte del programa, y en un diálogo que tuvimos con ella, le decíamos, bueno, es que, Teresa, o sea, te queremos mucho, y ella lo aceptó muy bien, te queremos mucho, pero cuando tú planteas esta parte del programa, pareciera que no hay interseccionalidad. Claro que en mi selección de pareja hay una selección que tiene que ver con una condición de clase social, de raza, de condiciones capitales, de, como le decía Bourdieu, de este capital cultural.
Ajá, y que hay que tenerlo consciente. Yo te puedo decir, bueno, yo de mis parejas sí necesito una conexión no solamente afectiva, pero también una condición cultural. Y sí, en mi búsqueda, pues sí buscaba parejas que tuviesen pues, ciertos grados académicos. ¿Y eso es un problema? No. ¿Cuándo se vuelve un problema? Cuando yo como terapeuta supongo que eso es lo mejor para todos. Cuando yo supongo que eso es salud mental, ¿sabes? Entonces ahí está la parte del planteamiento de la persona del terapeuta. Luego entonces pasamos a otro elemento también lo práctico, que tiene que ver con qué tanto conocemos de la objeción de conciencia en el trabajo terapéutico. Y alguien dirá, pero es que la objeción de conciencia solamente es aplicable, y ahí lo dice, ¿no? El Diario Oficial de la Federación, que solamente es aplicable para enfermería y medicina en casos de interrupción legal del embarazo. ¿Cómo pasa terapia? Pues con una investigadora del Nacional de Psiquiatría, Liliana Mondragón, que lo está trayendo el tema a la salud mental, visibilizando cómo hay ciertos terapeutas que no quieren entender a pacientes que viven situaciones de ideación e intentos suicidas. ¿Y cuál es su proceso de objeción de conciencia? Y acá la idea es un proceso relacional. Ese es un proceso que también nos implica. ¿Cuál es el ejemplo? Cuando a mí en la práctica me tocó una familia que me trajeron a su hija, ellos se asumían con una identidad religiosa cristiana ortodoxa y la hija con una mujer bisexual. Y el papá que decía, yo quiero que tú me cambies a mi hija porque no puede ella estar así con nosotros. Hipótesis sistémica. No está en las identidades, está en las relaciones. Vamos a trabajar en las relaciones. Estamos trabajando en las relaciones. Sin embargo, el señor se empieza a frustrar porque la hija no cambia de la manera que él quisiera a su estereotipo y que eso tiene que ver con abandonar la idea de su orientación sexual. Yo me vivo con una persona cis homosexual. Al estar escuchando a este señor continuamente cometer actos de violencia en términos no directos a mi persona, pero sí a las personas que se parecen a mí, todo el tiempo era, ay, es que está juntando con esos putos, ya me tiene harto de esos maricones, pero continuamente, constantemente, entonces yo le dije, ¿sabe qué? Yo ya no puedo yo atender. No siento que esto esté funcionando y le voy a pasar el reporte con este proceso. ¿Cuál es el proceso práctico? La objeción de conciencia con la objeción de ciencia jurídica. ¿Cómo yo soy objetor en ese asunto? Yo no, por mis principios, por quién soy, yo no puedo estar trabajando en terapia con una persona que ejerce violencia verbal o física hacia personas de mi propia comunidad. Eso puede ser mi objeción de conciencia. Yo me niego a dar un servicio por esta condición. ¿Mm? ¿Cuál es la ciencia jurídica que ampara esa objeción? El brindarle, primero, conocimiento de causa al señor. No tiene que ser una condición directa de que es que yo soy homosexual y fíjese, no, por eso tengo un entrenamiento, ¿no? Por eso en terapia estratégica uno hablarían de la capacidad de maniobra. Tú pones, ¿sabe qué? Por condiciones, por ejemplo, de sucedió en sesión uno, sucedió en sesión 2, usted hizo esto, usted señor hizo lo siguiente, ¿no? Entonces, por lo tanto, acción deductiva, por lo tanto, yo considero que lo ideal sería seguir su proceso terapéutico con otra persona. Sin embargo, cabe destacar, resulta y resalta que lo que ustedes me están pidiendo de origen, como motivo de consulta, es un delito, porque el cambio en el Código Penal, en tal sección, en tal apartado, lo que te está diciendo es de que si un familiar directo o indirecto de un menor que se vive con una diversidad sexual es sometido o los padres buscan una terapia de conversión, es considerado un delito, por lo tanto yo tengo todo el derecho de denunciar. En tanto que su hija, en el momento en que llega a consulta, tenía 17 años, pero al día de hoy tiene 18, eso ya no es aplicable en el caso de ustedes, pero sí me es de mi responsabilidad notificarle que, si usted lo vuelve a pedir en otro lado, va a ser un delito. Por lo tanto, yo le recomiendo irse mejor a este centro de terapia con estudios de género para evitar cualquier cosa. Ujú.
Ahí se materializa qué cosa en mi práctica. Ya no estoy teorizando de que la externalización, la compasión benévola del asunto, lo que tú quieras de tu autor favorito, a ver, aquí se tiene que materializar en leyes. ¿Cuál es el puenteo? Tiene que ver con la parte de educación de conciencia. Es algo que se está trabajando en México. Se está trabajando en México. Ajá. Entonces, pero los terapeutas lo conocen, ¿no? Pero tenemos la responsabilidad como académicas de visibilizarlo. Entonces, por eso, en el capítulo 9, me parece, es cuando presentamos esta parte de la condición de los derechos humanos, la parte de la objeción de conciencia y todo eso. Muy bien, qué interesante. Me llama mucho la atención eh, que, bueno, entiendo también de alguna manera estratégica de inicio, no de pronto visibilizar de una manera como más frontal el posicionamiento, porque pienso yo también en el paciente identificado, ¿no? Como la Mm, necesidad del paciente identificado y de pronto uno puede desde ese posicionamiento, pero también como en un acompañamiento clínico, decir, quiero apoyar, acompañar en el proceso a la familia, ¿no? claro. Pero también, y, o sea, me llama la atención porque mm, de pronto un instinto y una práctica que viene a mi mente es la de mencionar de entrada esta demanda que me está solicitando, pues no es un objetivo terapéutico, ¿no? O sea, de pronto. Pero por eso digo, es estratégico también pensar, no son las identidades, son las relaciones, vámonos por ahí, pero vaya, o sea, al parecer la respuesta del padre en este caso, pues fue como, o sea, De muy firme, ¿no? O descalificación sea, total. Pero es bien interesante cómo lo vas rescatando porque, en efecto, o sea, de quién sacamos, porque uno de los textos que también nos hizo mucho eco fue de Carton. Carton en algún momento dijo, o sea, yo soy un terapeuta un tanto integrativo, en tanto de que todas las escuelas sacó algo, y entonces en una conferencia él nos platicaba que aunque ya no practica terapia estratégica, en ciertas condiciones sí la emplea. Por ejemplo, o sea, lo que le estaba diciendo, que le llegó un consultante que venía pues en un estado de ebriedad y tenía una navaja y que vino a amenazar lo que le tenía que dar a consulta a fuerzas. Y entonces él en esa narrativa, sabrá Dios si fue real, ¿verdad? Pero bueno, yo quiero confiar en que sí fue. Entonces él dice, no, pues yo tuve que utilizar mucho esta parte del posicionamiento one down, ¿no? Para de alguna manera no generar una manipulación y hacer esta manipulación benévola. Ujú. Entonces, en ese sentido es donde precisamente, como que también decimos, oye, o sea, claro, o sea, pero hay que irlo materializando a condiciones que nos están ocurriendo, y al menos fue como contemporáneo, porque justo presente durante la pandemia, ¿no? Esta chica, porque además hubo un conflicto ahí familiar, o sea, imagínate, o sea, ellos narraban, ¿no? Que le dice el papá, ay, es que está siendo una mala cristiana. Y la hija, como buena adolescente, ¿no? Desafiante, posicionista, si te quieres, pero agarra y le dice al papá, pues no quiero ser, no me importa ser cristiana porque soy bisexual, ¡pum! Entonces utilizó su orientación como un arma, ¿no? Para mostrarse al papá, y claro que nace el conflicto, ¿no? Y se reproduce la idea de que una identidad va sobre otra. Cuando, ¿qué te dicen de derechos humanos? Una no es más que la otra. Todas son que iguales. aquí me salto también casos porque me ha pasado con adolescentes de la comunidad LGBT, concretamente con chicos trans, que no han hablado abiertamente de su identidad con su familia, pero a partir como de ciertas observaciones, en algún momento en un espacio más privado, yo preguntar, ¿no? Como, ¿prefieres que me dirija contigo como él, ella? O sea, ¿cómo prefieres? Y ya, o sea, fue una cosa que desbloqueó inmediatamente un montón de instancia, o sea, nos acercó bastante y en ese momento dijo, un niño, por favor, ¿no? Y Ah, entonces o sea, lo encuentro muy complejo porque por un lado, menor de edad, ¿no? Adolescente. Pienso que no tengo yo como ningún tipo de, o sea, no es mi lugar visibilizar eso con los papás claro, porque es hasta que de pronto él se sienta listo, ¿no? claro.
pero bueno, o sea, lo hace Sí. bastante complejo en esto que tú estás mencionando, porque aquí hay una situación, hay un ejercicio de violencia, claro, o sea, porque sabían y no sabían, o sea, bueno, así como que no sabían, no pienso, ¿no? Pero entonces el posicionamiento, y ahora sí como político, en casos como estos, ¿no? O sea, bueno, a mí me explota el cerebro con eso. No, lo que mencionas, y creo que con esto podemos ir cerrando para también lograr ahora sí un diálogo más abierto, ¿verdad? Am, por ejemplo, acá cuando estamos haciendo investigación sobre de qué se ha hablado de este tipo de temas en terapia familiar, nos topamos con el multisonado texto sobre curiosidad como cambio de la naturalidad de Gianfranco Chequín, donde decían, no, el respeto sistémico y es respetar todas las partes y no importa. Y decíamos, a ver, espérate otra vez, un texto de los ochentas. Muy bien, todo chévere, pero tendría que ser un respeto interseccional y que tú tienes que considerar en esta parte de en qué lugar se encuentra también la otra persona. Y ahí tuvimos que complementar, evidentemente, con autoras latinoamericanas y feministas, entre ellas Diana Mafia. Diana Mafia es una filósofa de la ciencia en Argentina que ha viajado y ha venido mucho a México. Y ella plantea algo bien importante, ¿no? Que le llaman como epistemologías de la ignorancia. Ojo aquí, no estoy hablando en términos peyorativos de ignorancia, sino que la definición para ella de la ignorancia tiene que ver con lo que tú desconoces, es decir, cómo se construye el desconocimiento y de ahí viene una serie de actitudes y ante las actitudes de esa persona que tiene ese desconocimiento, yo como interlocutor tengo que también saber cómo moverme. Ahí está la parte Exacto. más técnica. Por ejemplo, ella ubica con tres tipos de ignorancias, ¿no? Una ignorancia precisamente errática que pudiera ser, ¿sabes qué? No quiero saber más. No quiero saber más del tema. Ujú. No me hables del tema. ¿En qué situaciones te lo puedes topar? Recién diagnósticos de alguna enfermedad. Yo ya no quiero saber más de cáncer. No quiero hablar más. O sea, sí me voy a tratar o no sé qué voy a hacer, pero entonces ella dice, a ver, hay que también tener cuidado ahí. O sea, si una persona está en esa parte errática, pero es porque algo le impide acceder al conocimiento. Y ahí es respetarle sus tiempos. O sea, está hablando como si fuera terapeuta y es filósofa, me encanta. Bueno, y es respetarle sus tiempos para no presionar a alguien de acceder. Como por ejemplo, tú me podrías decir de la mamá, no, pero es que es mi hija. Sí, señora, pero es hijo. Pero es que es mi hija. A ver, espera, si ves que está toda errática esta señora, pero es que es por Exacto. algo. La información ahorita no la quiere aceptar. Le dice, bueno, hay ignorancias inconscientes. No haciendo alusión al inconsciente freudiano, simplemente al del que no te das cuenta. Ujú. Pero en ese ejemplo Dale, dale. concreto, Dale, no, pero, no, no, dale, dale, pero dale, en ese dale. ejemplo concreto, o sea, porque hablando como desde mi individualidad y el conflicto interno que me representó, ¿no? O sea, si la mamá o el papá están presentando esta ignorancia errática, en espacios donde no está escuchando el adolescente, el chico, Ujú. entonces mi narrativa será desde, o sea, comprendiendo esta ignorancia errática, o sea, sería referirme a su hijo como hija. Buena pregunta. De hecho, ahí entra otro tema. Por eso uno tiene que estar súper articulado porque vemos que en la parte de la profesionalización tienes que tener armas teóricas conceptuales y porque son dilemas éticos y bioéticos. Acá entramos con Marta Minow. ¿Quién es Marta Minow? Es una jurista estadounidense que nos dice hay que tener siempre presente el dilema de la diferencia. Si el tema aquí de la cuestión es la discriminación, porque el chico trans está discriminado, la mamá tiene todo el derecho de vivir esta experiencia en términos de mis propios momentos, ¿qué hace el terapeuta? Acá, ¿qué te diría esta Marta Mino? ¿Qué te dice? A ver, si tú no reconoces la diferencia, cometes un acto de discriminación. Tú en tanto te encuentras en un espacio de poder porque tú nombras cosas, visibilizas situaciones, también eres responsable de la salud de ciertas personas, de nombrarlas, no tanto al 100% pero por lo menos sí eres responsable de enterarte de ciertas cosas y más si es un menor, tienes que informarlas. Entonces, ¿cuál es el posicionamiento del terapeuta? Ayudarle a la persona
que reconozca la identidad del hijo trans, comprendiendo sus tiempos. Y ahí si tú quieres podemos agarrarnos esto, o sea, 300 hojas, los tiempos del tiempo para decirte, todos tenemos un tiempo súper chido, cada quien sabe qué hace con sus tiempos, ¿verdad? Pero bueno, tenemos este texto que te dice, ¿sabes qué? Todas las personas tienen momentos específicos para comprender momentos, situaciones. En este caso, le entramos con epistemologías de la ignorancia. Si esta mujer está viviendo esta cuestión muy intensamente, no le metemos la información de así de que tienes que entender, tienes que aceptarlo. No, simplemente explorar un poco su vivencia. Por ejemplo, me pasó algo parecido, pero con una mamá de una chica trans, donde ella decía, y trabajaba en derechos humanos, era consultora para las mujeres, pero es que ella decía, es que me cuesta mucho trabajo aceptarlo porque yo he entrevistado a estas mujeres y he visto lo que sufren. Yo quisiera hacer todo lo posible para que él o ahora ella llegara a ser ella porque sé lo que sufren. No quiero eso, no quiero. Entonces, ahí estaba la parte de su negación. Pero tras bambalinas, ¿qué es? El cariño que le tiene, pues, a su descendencia, ¿no? Y es un poquito como ir viendo esa parte. Por eso ahí la parte de lo que te dice Diana Mafia es pues ahí como que detectamos esa parte para no introducir una información que pueda desestabilizar demasiado, pero sí tengo mi responsabilidad de reconocer este dilema de la diferencia. Tengo que hablar de lo diferente que fue, ¿no? Para ella enterarse de su identidad que de su hija. Y es un poquito hablar también de cómo tú te enteraste que eres heterosexual, ¿no? O sea, y también vamos a hablar del cariño que le tienes y de los temores que tienes que le pudieran ocurrir. Entonces, de alguna manera, ahí uno va entrando con otros temas de conversación, pero reconociendo en qué lugar se encuentra también la otra persona, porque pues, está en su duelo y es respetable, pero también hay que una responsabilidad de reconocer y proteger a las infancias porque están en los derechos humanos, ¿no? De niñas, niños y adolescentes. Claro. Para finalizar con el bloque de práctica clínica, quisiera preguntarte, Fausto, ¿qué nuevas formas de supervisión y uso del sí mismo en terapia se abren con este enfoque? Hay un montón de cosas. Primero, híjole, de lo que hemos tenido actualmente, sobre todo porque pues el origen de todo ha sido mediante lo virtual, tiene que ver con configurar precisamente estos tres grandes bloques. O sea, pensando en tercer orden, curioso, que tiene esta parte de sensibilización. O sea, en la parte de la supervisión tiene que haber mucho este proceso de sensibilización. No esta sensibilización a priori que nos educaron, es que tienes que ser empático y sabrá Dios la definición de empatía que tienen, porque incluso detectamos ahí se apellida Bloom, el investigador, y él señaló la empatía por cómo se construyó, tiene un origen clasista, que tiene que ver con los que tienen el privilegio, que tienen que entender con el que no tiene privilegio, y no se trata de eso. O sea, pues es un ejercicio bien complicado porque hay conceptos y prácticas a la vez que van de la mano. Entonces, no utilizamos tanto el término empatía, sino la parte del entendimiento de la situación interseccional en la que se encuentra la persona. Tú como estudiante, ¿cuáles son tus sesgos que tú pudieras tener que están basados en raza, género, orientación sexual? Y que se vale que te cuesten trabajo. Ahí entramos con la objeción de conciencia. Pero hay que tener cuidado que la objeción de conciencia no se transforme en un discurso de odio. Porque aunque tú puedes tener como este ejercicio de negarte a brindar un servicio, hay que tener mucho cuidado en cómo te expresas. Y ahí se ve la parte de la supervisión. Por ejemplo, y seguramente te habrá pasado a ti o a los que nos formamos, que en esto que es la cámara de Gesell, es que me parece un ejercicio impresionante. Al menos a mí en mi práctica particular veía cómo mis compañeros o compañeras se burlaban de la paciente por cómo iba vestida. O sea, le decían, ay, con razón está triste él. Y la supervisora no hacía nada. Entonces uno se queda, pero podían hacerlo. Ajá. Podían ver sin ser vistos. Ya nos vivía un poco con el panóptico. Ok, ¿qué es lo que tratamos de hacer precisamente en la práctica acá? Si una vigilancia, o sea, tenemos los grupos de observación con una metodología cualitativa, y eso lo saco
Se recordarán del término este de violencia obstétrica. ¿De dónde nace violencia obstétrica? Es lo de estudio que hace Roberto Castro. Roberto Castro tuve la fortuna de que me diera clases. Él, ¿qué diseñó? Entrenó observadores, no participantes, los insertó en las consultas de los hospitales generales ay, no me acuerdo de esto, obstetricia, es que no me acuerdo porque es una combinación de dos. Y ellos fueron los que reportaron las violencias que vivieron las mujeres en la clínica con el obstetra. La pregunta era, ¿se ha hecho eso en terapia familiar? Curiosamente, al menos yo no he encontrado en literatura en México, no. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en Soyet? En Zoom se entrena a estudiantes para que sean observadores, no participantes, ¿no? De la práctica de los supervisores, porque vemos la tríada supervisor, terapeuta o entrenado, paciente. Y estamos precisamente analizando, ahora con los estudiantes de la maestría, los resultados generados de esa observación para mejorar evidentemente la práctica. No es tanto el denunciar y señalar, ay, mira que... No, porque hay condiciones muy particulares, ¿no? Hay casos ahí, ya después en el coloquio los vamos a compartir, ¿verdad? De un caso de una terapeuta donde los observadores reportan, es que la paciente dijo tal cosa y la terapeuta dijo esto otro y que no fue empática y hay como una serie de señalamientos ahí. Tú dices, bueno, Fausto, ¿cómo te puedes fiar de eso? Bueno, porque hay una replicabilidad. Es decir, si tú tienes una coincidencia de por lo menos 10 observaciones que te están reportando lo mismo, entonces ya no es un acto únicamente subjetivo, sino que es intersubjetivo. Y es ahí donde se toman decisiones. No fue tanto sancionar al terapeuta, sino ver las áreas de oportunidad y de alguna manera ayudarle para que entienda otras formas del trabajo clínico. Ujú. Pero digamos, eso es lo que se tiene que hacer. Tienes que tener un observador ahí que te ayude a comprender qué cosas están pasando y eso cambia y redimensiona la forma en la que se lleva a cabo la investigación en terapia familiar y la forma en la que se hace la supervisión, porque ahí ya estás viendo también que el observador está viendo la dinámica del supervisor con el estudiante, porque hay supervisores que también son tremendamente violentos. Me tocó. Ujú. Entonces, bueno, por eso acá la investigación, o sea, es el punto Justo. medular de todo. Ahí vamos para finalizar ya con esta presentación en cuanto a la investigación y el futuro del campo. ¿Qué aportes metodológicos ofrece el pensamiento de tercer orden a la investigación clínica en terapia familiar? Ah, qué bonita pregunta, porque cuando hubo un evento en mi facultad, ¿no? No voy a dar muchos detalles, ¿verdad? Pero les preguntan, ¿cuál es el futuro de la terapia familiar? Y me encantó porque hubo la respuesta del no sé. Y que por un lado uno puede entenderlo como un acto de humildad, decir, no, pues es que, ¿por qué te vas a poner soberbio? A ver, espérame, ¿no? Pero estamos en una universidad y ahí sí, de ahí viene un poquito como la corrección que yo haría acá. ¿Qué es lo que tendríamos que emplear acá? Evidentemente, hacer investigación. ¿A qué me refiero? Generar evidencia. Y uno diría, ay, pero es que los enfoques basados en mí son unos pedantes horrorosos. A ver, espérame, no, no va por ahí la cosa. Generar evidencia tiene que ver con cualitativo, cuantitativo y mixto. Ujú. Para visibilizar las condiciones de nuestras poblaciones a nivel de lo local. Porque, por ejemplo, ahorita que tú me platicabas, ¿no? De que te decía, ay, es que yo como, o sea, literal, como niño en confitería, estoy ahí pegado en la ventana y el otro diciéndome, al lugar que tienes que ir, tiene que ir a San Pedro de la Garza. Sí, al fin sabes con lo que yo me quedaba, pero ¿por qué tendría que ir yo allá? ¿No? Cuando en la bajada se ven como todas estas casitas pintadas de colores, que al menos yo lo entiendo por Iztapalapa, ¿no? Porque ahí viví con mis papás. En Iztapalapa hay zonas en las que precisamente hubo un recurso para pintar las casitas, las fachadas, para que fuese como una cuestión como de sanación social ante la precarización en la que se vive, ¿no? Porque eso no sería como algo de interés, por ejemplo.
O sea, digo, son preguntas que yo me planteo. Ahora, si lo regreso acá en la parte del campo, es que tiene que ver con la parte de responder a una serie de preguntas que tienen que estar ancladas con las diversidades económicas, las condiciones geográficas, las condiciones de salud, ¿no? Entonces yo lo pensaría un poco en ese sentido, ¿no? Sería como el campo que tendríamos que ir abordando cada vez más. Ok, muy bien. Bueno, no sé si esas ya son todas las preguntas que yo tenía para Fausto en relación a su libro. No sé si alguien más presencial o virtual tenga alguna duda que quiera en este momento expresar con el doctor Fausto. Bueno, no sé qué en línea. Pueden escribirla en el chat o pueden alzar la manita. A ver, acá hay una duda presencial. Buenas noches. Yo tengo una duda. ¿De qué manera se puede pertenecer o hay una oportunidad de ser voluntario en la clínica virtual para tener este tipo de supervisión y participar en eso? Muy buena pregunta. Mira, ¿cómo inició el proyecto? El proyecto inició en el IMSS, vino la pandemia y todo lo que hicimos en el IMSS lo tuvimos que pasar a virtual. Y el origen es precisamente la UNAM, el SUAYET. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos ahorita haciendo una invitación para los seminarios de posgrado, porque además ha habido como una unificación en términos de interés de varios posgrados, tanto a nivel de lo público como privado, de sumarse precisamente al proyecto. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es como ir seleccionando cada vez más a las personas que quieran participar. Porque por un lado está el seminario teórico, ¿no? Está súper bien. Pero ya el práctico, como se nos saturó, tanto por los estudiantes de licenciatura de quinto y sexto, que están haciendo sus prácticas conmigo, y con los otros supervisores, porque ya somos 7, 8. Pero imagínate, un montón de gente ahí trabajando, ¿no? Entonces tratamos siempre de cuidar los grupos. Entonces, si tú estás interesada, pues en la convocatoria y cuando ya se abra como el seminario, pues tú puedes externar como ya tu solicitud ya directamente al colectivo de estudios de género para precisamente ya incorporártelo de la clínica. No tiene ningún costo, eso también me parece bien importante, no retomar la parte de la gratuidad en términos de educación laica, am, dentro precisamente de los seminarios de terapia familiar, ¿no? Entonces, por eso también hay una comunión muy buena con el programa de la maestría donde precisamente pues todos estamos acá involucrados para precisamente generar este tipo de evidencia. Entonces, si tú estás interesado, o las personas que están escuchando, también están invitadas, pero ahí sí ya tenemos que hacer como una selección ya muy particular de quienes quieren ser terapeutas, porque el proceso de diseño de aprendizaje, el diseño pedagógico es el siguiente. Yo lo hago, tú me observas. Es decir, por eso tengo grupos donde me ven yo viendo un caso, llevándolo desde el inicio hasta el cierre. En la parte de las pausas y el regreso, hay un diseño de tipo grupo reflexivo en el que cumple el segundo objetivo. Yo lo hago, tú me ayudas. Es decir, yo les pido en la pausa que diseñemos un mensaje terapéutico. Ajá, donde precisamente ahí superviso mucho el tono de voz, cómo lo vas a dar, a ver, ¿cuál fue tu hipótesis? ¿No? Porque luego salen con esta lógica lineal, ¿no? Ah, es que es una chica que tiene TLP. Bueno, sí, pero ¿eso de qué le sirve a ella? Ah, bueno, entonces, ¿cómo diseñarías un mensaje terapéutico para que le haga sentido a ella o a él? Va, te doy la apertura para que te incorpores, se le dice a la paciente, tú eres el equipo terapéutico, ya está consciente de que estamos en un grupo, no de terapeutas, participes, ¿vale? El tercer punto, tú lo haces, yo te observo, que ya es cuando tú asumes caso, ya yo te estoy viendo, porque pues ya viste cómo yo lo hago, ya tú de alguna manera lo puedes replicar, sí a tu estilo, pero sí teniendo como estas consideraciones metodológicas que hemos planteado desde tercer orden, y ya el final es precisamente, tú lo haces, yo nada más te observo. No, perdón. Tú lo haces, yo te ayudo, tú lo haces, yo te observo, ¿no? Que en este caso puede ser ya supervisión en vivo o puede ser supervisión narrada, que tú ya sumas un caso dentro de la clínica y tal, que nada más en supervisión narrada, pues vas comentando cómo vas avanzando. Muchas gracias. No, no, no hay de qué. Gracias.
¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Alfredo, creo que en lo virtual, al menos te caché porque quitaste el micrófono. Ahí ando en el Ah, panóptico. perdón, no, no me fijé. ¿Cómo estás, Fausto? Un saludo. Bien, acá visitando Monterrey. Yo me acuerdo de ti que decías que tenía que venir. Pues mira, acá ya estoy. Claro, pues no me he invitado si no anduviera allá. Entonces, Ajá. este, oye, pues felicitarte por la exposición y por el libro. Y la otra es, si queremos continuar en la clínica, ¿qué hacemos? Ver lo de la convocatoria. Cada semestre se abre convocatoria para que precisamente ahí metan sus datos. Ya se inscriben precisamente en el seminario teórico y en el teórico precisamente es cuando se abre un segmento donde vamos a platicar sobre quién quiere ser terapeuta, porque luego todos quieren ser observadores. Todos quieren andar viendo y nadie quiere comprometerse a hacer algo. Y yo sé que tú tienes todo el compromiso porque has visto a pacientes, has estado con nosotros, ¿no? Entonces, nada más es inscribirte, esperar la convocatoria. Sí, porque fíjate que ya en la práctica privada he seguido viendo personas con enfoque de género, y precisamente quiero estar actualizándome porque pues han salido casos ahí muy interesantes, ¿no? Claro, me acuerdo Y, mucho. y diversos, ¿no? Incluso me quedé con algunas personas de las sesiones y aparte aquí en Monterrey he estado viendo chavos y chavas, ¿no? Entonces es algo que está pues muy ahorita, ¿no? Claro, Este, y no hay mucha información por parte de los adultos, pues, ¿no? Las generaciones más viejas, o sea, los que ya traemos arriba de 40 años, tengo 58, pues no, que vendría siendo yo como abuelo o como papá de alguien, ¿sí? Se espantan todavía, ¿no? Falta mucha educación, ¿no? Psicoeducación, sobre todo. claro. No, pues bienvenido. O sea, nada más es ver lo de las convocatorias y pues estar como al pendiente, porque no sé si te tocó de la página, porque pues tenemos ya nuestro sitio oficial, entonces ya nada más pueden googlear Colectivo Estudios de Género y ahí les va a aparecer el sitio en Google Sites, entonces ahí es donde puedes ver en la sección de convocatorias. Órale, va, hecho. Gracias y felicidades. Gracias, no, si no, creo que todavía tienes mi WhatsApp. Sí, claro, pues ahí te escribo. Sí, También, más directo, en corto, ya. órale, un abrazo. Igual, gracias. Bye. Bueno, ¿alguien más? ¿O damos por...? Yo nada más brevemente compartirles, más que pregunta, compartirles un poquito mi experiencia clínica o terapéutica en terapia de pareja. Cuando era estudiante, me decía mi director, de que van a llegar las parejas, te van a llegar. No se asusten, como que era el temor en aquel entonces, hace 20 años nosotros estudié. Y obviamente, el que te van a llegar, lo veías muy lejano. Te vas a la práctica clínica y te llegan las parejas con mismo sexo. ¿Sí? Me acordé de mi maestro, no te asustes, es y lo mismo. Sí, vas a aplicarlo, ¿no? Yo traigo una corriente muy religiosa, me quité esa etiqueta gracias también a la apertura del Papa Francisco, a todo lo que fui estudiando, verlos por igual. Me ayudó mucho esto, y a mí lo que me sirvió bastante es, como decía la maestra América, preguntarles, ¿cómo me dirijo hacia ustedes? Obviamente era un tema nuevo. Te dan la teoría pero no te dan la práctica de parejas del mismo sexo, ¿no? Me sirve mucho eso, de preguntarles, ¿cómo me dirijo hacia ustedes? ¿Sí? Pareja, esposos, novia, y ellos me van diciendo. Hay un pre antes y lo demás fluye y se trata igual y tenemos las mismas intervenciones igual, los mismos resultados. ¿Sí? Es mi experiencia en la práctica clínica. ¿Qué quisiera preguntar? ¿Cómo más puedo empatizar con estas personas? Ay, es pregunta del siguiente libro que estamos escribiendo. No, no, pero Ya les compartí mi experiencia clínica. ¿Va? no, está buenísimo. ¿Cómo me digo a ustedes? Y tratarlos igual y sin ningún prejuicio. De hecho, por ejemplo, esa misma inquietud
la documentamos con precisamente tanto con los Gottman como precisamente con Hugh Johnson, quien trae el enfoque de terapia centrada en las emociones, y que si bien los resultados eran similares en términos de haber trabajado sus técnicas con población homosexual y población heterosexual, habían ciertas sutiles grandes diferencias que tenían que ver precisamente con la salida del closet, por ejemplo, el ocultamiento o condiciones de salud, por ejemplo, las parejas que viven en una condición serodiscordante, ¿no? Donde uno de ellos vive con VIH y el otro no, o con algo que ya trabaja precisamente el doctor Edgar Lomelí, que es el tema precisamente de orientación relacional. Es decir, si están en una relación abierta o en una relación poliamorosa, o si es poliamorosa, si es jerárquica, si es horizontal, es anárquica. Entonces, ya cada vez más, al menos en poblaciones sexodiversas, la forma en la que establecen sus relaciones se están separando de los modelos teóricos iniciales, porque los Goldman estaban trabajando con parejas casadas, ajá, homosexuales o heterosexuales, pero estaban casadas. Y acá ellos han optado por no estar casados. Otra condición que estaban trabajando los Goldman, que tuvieran hijos, para que en algún momento pudieran precisamente hacer un poquito lo que hacía Mara Selvini con la prescripción invariable, que era asignar precisamente esta encomienda, perdón, de que como pareja no digan sus planes a los demás familiares, incluso a los hijos, porque eso fomentaría, que es lo que te están diciendo dentro de su casita, ¿no? De pareja, que es el modelo Gottman, te estaba diciendo la parte de la confianza, la confidencialidad, la amistad, bla, 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 para fortalecer ese vínculo. Pero acá lo interesante es de que no hay hijos, la orientación relacional ya no es monogámica, la condición incluso del juego y la expresión de la misma sexualidad deja de ser monogámica, igual exclusiva. Entonces, ahí también, ahí sí vería un poco la parte de las diferencias, pero no es tanto porque el modelo no sea el adecuado, simplemente hay que adaptarlo a este tipo de condiciones y es ahí donde precisamente ahí es donde tenemos que hincarle el diente, por así decirlo, y por eso el que lo inició ahí, hay un súper reconocimiento al doctor Edgar, de ITESO, por cierto, también con una formación religiosa muy, muy, muy fuerte, porque creo que él hasta incluso estuvo pues en nosotros como seminarista, ¿no? Entonces, por eso es un referente súper interesante. Le decía a la maestra América, así yo voy confiado, acá traigo el libro del doctor Edgar, y no, no lo traigo, perdón. Se quedó en el cuarto hotel, no sé dónde me quedé. Entonces ahí se quedó, ahí se quedó el libro, pero lo vamos a presentar por parte pues precisamente de él, ¿no? Entonces ya les estaremos invitando para que pudiéramos establecer como estas dudas, ¿no? Como la que usted tiene, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo lo sistémico ahora está planteando las relaciones no monogámicas? Ajá, y cómo podríamos intervenir, porque eso también me parece una cosa como súper importante a reconocer. Gracias por presencia No a usted. por eso. Qué amable, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, sin ¿Más, más, más entonces, preguntas acá en línea? Digo, aprovechando que teníamos contemplado una hora y ahorita ya nos echamos ya casi dos. Sí. sí, sí, sí. Bueno, aquí ya no veo más preguntas. Un comentario de Antonio Hernández. Me encanta toda la propuesta. Me interesaría incluso replicarla acá en Venezuela. Soy capaz de ir a la embajada en México hasta que logre la articulación. Wow. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Pero lo puedes conseguir gratis, ¿no? No te vayas a la embajada. No es necesario. No te lo agradezco de corazón. Está en el fondo del corazón, de mi corazón tu comentario, pero no, es gratis el libro, lo pueden descargar. ¿Lo podemos compartir aquí en el Sí, chat? sí, sí, claro. A ver, déjame lo busco ahí en lo que sale otro comentario. Sí, es que de hecho ahorita pensando en lo de diversidad sexual y en lo que se animan, el libro que ahorita estamos escribiendo ya tuvo como propósito invitar precisamente a terapeutas trans, por ejemplo, trans hombres, trans mujeres que trabajan con la población. Y ojo, porque aquí uno podría decir, ¿por qué eso importaría? Bueno, importa bastante, muchísimo, porque precisamente estamos hablando de una persona que vive esa condición junto con la adaptación del modelo terapéutico del cual se formó
para trabajar de origen con su población de una manera institucionalizada. Es decir, son terapeutas que están trabajando en la unidad de atención integral a personas trans, la UCIP, que es la clínica que se fundó en la Ciudad de México, específicamente para personas trans. Entonces, una persona que está... Aquí ya hay una pública, pues privada. ¿No? Del gobierno del estado. ¡Ay, qué bueno! Ok. Para invitarlos también, a ver si quieren escribir. Gracias por el dato. Bueno, entonces, es como la curiosidad y que precisamente el planteamiento que estamos haciendo es, si el pensamiento de tercer orden nos abre el camino a algo que investigadoras trans de aquí en México, en la UNAM, trabajan como nuevos materialismos, donde la apuesta es quitarle ese enfoque del giro discursivo, que todo era narrativa, todo era construcción social y pareciera que todo era válido. Y es retornar a esta parte de qué cosas de la materialidad nos tiene que importar, cosas tenemos que saber como terapeutas sobre la materialidad del cuerpo en dimensiones económicas, en dimensiones relacionales. Porque, por ejemplo, en esta parte de la orientación relacional, tiene que ver esta parte de cómo yo me relaciono con mi propio cuerpo. Porque al menos en consulta con chicos gays, yo me he topado que dicen, ¿sabes qué? Yo intencionalmente estaba buscando infectarme, porque yo no me aprecio, o sea, simplemente no sentía nada, y no es hasta que precisamente recibe el diagnóstico y cambia precisamente esa relación con su cuerpo, pero tiene que ver con una medida institucional. Entonces, o sea, son factores interesantes que te plantean trayectorias de vida. Es lo que uno tiene que comprender, porque si yo me quedo con el modelo, ay, pues este cuate pues, está mal, ¿no? O sea, algo en la familia viene de familia de bien, pues, lo que hicieron, ¿por qué él tomó esas decisiones? Porque somos individuos, pero qué cosas fueron materializando en ese odio a su cuerpo, y que también tiene que ver con un poco de la masculinidad. El ser gay no te quita lo macho, y lo macho implica esa relación con el cuerpo, y tiene que ver con el maltrato, tiene que ver con no reconocer el cuerpo hasta que la enfermedad llega. Y el reconocer el cuerpo no tiene que ver con la cuestión de hacer presencia del cuerpo a través de la enfermedad. Entonces, por eso tiene que ver con ese tipo de planteamientos. Tenemos una pregunta de Alfredo. ¿Qué pasó, Alfredo? ¿O la quieres? No, Sí, pensé- ahorita que estás diciendo eso, digo, ya en la clínica, pues yo tenía mis observaciones acerca de ciertos aspectos. Y ahorita que dices eso de la enfermedad y el cuerpo, pero también tendría que diferenciarse el género y la orientación, digamos, Exacto. a la percepción del mismo cuerpo, ¿verdad? Porque ahorita hay mucha presión social sobre las estéticas del cuerpo, las formas del cuerpo, ¿no? Sí, El intervenirse el cuerpo, hombres y mujeres, ¿verdad? En los tamaños, en las formas, aparte del género, ¿verdad? claro. No, totalmente. Ahora que tú lo hablas, yo sé que el tema se centra o está feminizado, ¿no? Ujú. Culturalmente. Híjole, hablando del body horror, primero la película de La Sustancia, qué lástima que no ganó el Oscar. Y segundo, ahora que salió la película esta de La hermanastra fea, así la tradujeron en español, ¿ya la viste? No, pero No, ayer la vi, antes de tomar el avión, le dije, no puede ser. No, está buenísima, pero bueno, o sea, hablando precisamente de cómo te relacionas con el cuerpo, pero tiene que ver también con estos mandatos, o sea, cómo tú puedes construir tu identidad y en términos de validación, porque, o sea, no doy mucho spoiler, además ya sabemos el cuento. Hay como esta presión de que el cuerpo de esta chamaca sea atractivo para el príncipe, ¿no? Y es esta continua descalificación de lo que realmente es ella. Y entonces, a ver, aquí pone el centro la cuestión de cuántos precisamente nos relacionamos con nuestros cuerpos a través de este tipo de presiones, ¿no? Y en la parte de la masculinidad queda muy evidente, sobre todo en los temas de alopecia androgenética y alopecia precisamente areata, ¿Te, donde te puedo, ahora... te puedo hacer ¿Eh? un comentario? Dale. Mira, y no nomás eso, fíjate, tengo una consultante que se acaba de tunear, ¿no? Se acaba de operar.
Y feliz, ¿eh? Feliz, así, la veo en Zoom y me pasa la cámara por el cuerpo y además está mostrando la operación, ¿no? Entonces, a mí me dio mucho gusto verla contenta con esta transformación. Y me dijo, y le preguntaba, oye, ¿cómo te sientes? Y me hizo esta observación. Ahí va el comentario, ¿eh? Me dijo, es como si un hombre se pusiera un pedazo más, ¿sí? Entonces me dio mucha risa eso, o sea, cómo son esas consideraciones, ¿no? Desde, Claro. desde cómo entender que modificarse el cuerpo te puede hacer un beneficio, entendiendo desde el otro género, ¿verdad? Pensando en cómo el hombre se sentiría, ¿no? Tuneándose, digamos, ¿no? Me encanta la palabra. No, pero, o sea, por eso se vuelve un tema súper interesante, porque ahora precisamente con esta apertura, pero tiene que ver con la parte también del capitalismo. El capitalismo tiene que ser Claro, adorable para que tú lo aceptes. O sea, tú no consumes nada que no te guste, pero también en esta generación de necesidad. Ahorita que habla precisamente de, es como si tú te agranaras el pedazo, ¿no? Había unas operaciones que son dolorosísimas y que sí tienen que ver con el agrandamiento. De ahí del pene, ya vamos a decirlo. No me importa si nos baja YouTube. Acá el asunto está de que ahora con el ácido, no me acuerdo, ¿cómo se llama? Siempre tengo problemas para nombrarlo. El, hialurónico ese o cuál. ándale, el ácido hialurónico, Para rellenar. ya hay varios que, ¡pum!, se lo inyectan ahí, en el pene. Sí, ya está, ya está. Y entonces, bueno, o sea, y uno podría decir, bueno, ¿qué tiene que ver con la terapia familiar? A ver, estamos pensando con procesos sociales y ahora estamos tomando la materia del cuerpo y cómo tú te relacionas con tu cuerpo, porque esta es una cuestión de significado para la presencia con un otro, incluso para la formación de pareja, ¿no? O sea, uno no se hace como esos upgrades si no estás pensando más bien en la mirada del otro. Sí, Claro. con un adolescente recién que él era, él mencionaba que es homosexual, pero su forma de vestirse y como él lo describía, decía que es mesurada y le molestaba, le incomodaba quien de pronto tenía una expresión de género como más, digamos, femenina, y decía, es que esto refuerza los estereotipos, ¿No? pero parecía que también la forma en la que él observaba su propio cuerpo es la forma en la que lo mencionas, ¿no? Era a través de la mirada del otro, porque tienes que ser mesurado, no de pronto como expresarte de más, ¿no? O sea, Sí. es amanerado, ¿no? Es este término. Pues entonces decía, yo puedo ser homosexual, pero no tener una expresión de género distinta. Y es que hay un punto, y ya igual y cerramos con esta idea. Cuando retomamos precisamente la teoría de la comunicación humana, y sobre todo en sus axiomas, porque nuevamente esta aspiración es una metafísica. En sus axiomas, por ejemplo, toda conducta es comunicación, por lo tanto, nunca dejas de comunicar. Hay autoras, por ejemplo, se llaman Candles y Wells, no me acuerdo los nombres de ambas, que hablaban de algo que se conoce como el doing gender, mucho antes de esta Judith Butler al hablar precisamente de la performatividad. Pero yo ahorita preciso cada término. Cuando hablamos del doing gender, en teoría de la comunicación humana, si toda conducta comunica, acá lo que ellas ampliarían es toda conducta comunica género. ¿Por qué crees que hombres y mujeres también tenemos formas de sentarnos? No es casual la forma en la que uno se adapta, como por ejemplo que yo, no sé si puede ver, tengo que hacer así, pero no puedo yo sentarme y puedo tener las patas abiertas. ¿Y cómo como mujer tú tienes que estar así en caso precisamente que trajeras con una falda? Y que tiene que ver con algo que ellas llamaron tecnología del género. Porque todo tipo de ropa tiene un sesgo de género en términos de esta interpretación del cuerpo a través de la diferencia sexual vista por el desarrollo sexual secundario. Es decir, cuando precisamente el cuerpo almacena grasa en ciertas zonas donde tornea aquello que vamos a comprender como el cuerpo de una mujer o un cuerpo de un varón. ¿No? Bueno, entonces, en esos términos, cuando hablamos precisamente de teoría de la comunicación humana, el retomar estos elementos nos ayudan a retomar la idea del cuerpo, porque todo el tiempo estamos comunicando género.
todo el tiempo hay un acto presente performativo, ahí entra esta parte de Butler, en la parte que sí hay un propósito de actuar masculinidad. Hay un acto también intencionado de actuar feminidad. Y tú podrías decir, y ahí metemos totalmente el tema de la comunicación humana, ¿para quién y qué tipo de mensaje le quieres dar? ¿No? ¿Por qué te vestirías así de tal manera? Porque hay estos códigos de vestimenta, ¿no? Y ahí entramos sociología también, el hábitos, ¿no? Que a diferencia del hábito es algo de lo que no te das cuenta, pero lo actúas en escenarios específicos. Y situando en el tema de los médicos, ¿por qué en algunos escenarios los médicos a huevo tienen que traer la bata? ¿Por qué a todos tienen que traer la bata? Porque todo el tiempo están actuando esta autoridad. Si tú no tienes esa autoridad, no eres alguien que tenga que ser alguien que se distinga de los demás. Ujú. Regresamos a la parte del género. ¿Por qué estas mujeres tendrían que optar por, no por ser vistas por un varón, ¿no? Y además ahí entraba otra discusión que salió en un tema de epidemiología, en temas de nutrición, que era por qué hay ciertos reportes tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, que ya son reportes oficiales, de mujeres lesbianas con obesidad. ¿Por qué estas mujeres están teniendo obesidad y por qué ciertos hombres homosexuales con una expresión de género femenina están teniendo anorexia? O sea, son como estos planteamientos, no lo quiero poner como afirmaciones, pero que son inquietudes que tienen que ver con salud mental, tienen que ver con la materialización del cuerpo y que tienen que ver con cómo precisamente interpretan sus corporeidades, ¿no? Ah, mira, aquí como que Tú dices mujer. se quedó la cámara viendo a Alfredo. Ok, perdón, ya yo los atiborré con este tipo de datos. No sé si hay algo más que quieran como comentar Bueno, no sé si hay para ir algo más. cerrando aquí en el más allá, ¿no? Agradecerte. No, hombre, ustedes, porque también fue todo así bien express, Sí. perdónenme. Fue algo muy express, pero bueno, muchas gracias a los que pudieron estar presentes de manera presencial o digital. Fue algo medio espontáneo, ¿no? El que nos visitara o el que nos enteráramos de que Fausto nos visita en Monterrey, pero bueno, hicimos lo posible por recibirlo aquí en casa y No, pues bueno, bienvenido siempre, Fausto. La verdad es que es una cátedra escucharte y aprendimos bastante. Pues bueno, no sé si hay algo más que quieras. no, pues agradecerles, o sea, insisto, porque sí fue como muy acelerado, ya aprendí, ya me apaso. No aprendo yo más bien. De que, ok, está esta oportunidad, a ver si hay posible que nos veamos. No, porque desde el año pasado, estaba planeando pues venir para acá, pero pues no se daba. Entonces, bueno, ya se dio. Entonces, agradecerles su participación virtual y presencial, ¿no? Entonces, pues nada, estamos allí Muchas en gracias. contacto. Quien no esté inscrito en la maestría de terapia familiar, les invitamos, son bienvenidos. La verdad es que es un programa muy bonito bueno, hablando de la clínica virtual, si ingresan al programa, es parte, ¿no? De la práctica clínica, así que sí, van a tener a Fausto como docente. Y pues bueno, nada, cerramos el miércoles ya a descansar y pues muchas gracias, Fausto. Gracias a ti y a todos. Sí, Bye. Y aquí también, Jake. Saludos. Bye. Bye. Cuídate. Igualmente. Exacto. Bye. Entonces, a ver, vamos a